La pauta. Así es, primera pauta, 7:30 de la mañana. Nos escuchas en la 100.5. Estamos también en todas nuestras redes sociales a través de pauta.cl. Ya tenemos en línea a nuestro entrevistado de hoy para arrancar este lunes 18 de marzo, Felipe Arboe, ex convencional y ex subsecretario del Interior. Muy buenos días, Felipe Arboe. ¿Cómo le va? Hola Claudia, ¿qué tal? Gusto saludarla. Lo mismo digo yo, gusto en saludarlo. A ver, todo muy movido. Vamos a partir de atrás hacia adelante. Primero, de las declaraciones que hizo ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, porque llama la atención, mueven el tablero a propósito, ¿no?, de la renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz, y de las informaciones que tenemos. También ahora, ¿no es cierto?, se pone en escena, y lo dice Luis Cordero, el ministro, que se tenga bien que el ministro también renuncie, perdón, que el director general de Carabineros también renuncie. ¿Cómo ve usted esta petición de renuncia a través de las páginas, a través de la televisión misma? ¿Y qué escenarios se están configurando a su juicio? A ver, yo diría lo primero que llama la atención, digamos, es que un tema de tal trascendencia sea comunicado o a lo menos expresado públicamente por un ministro que no tiene a su cargo la coordinación policial. Eso llama la atención, por lo menos en los gobiernos del presidente Lagos, del presidente Bachelet, estos temas eran propios del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, pero nunca del Ministerio de Justicia. Segundo, Ya, o sea, perdón, ¿le parece que, la, que eso no corresponde? Digo, para arrancar. no, o sea, lo que pasa es que no sé, no sé cómo está trabajando este gobierno, lo desconozco ¿por qué el ministro de Justicia se permite decir eso y poner este tema en la mesa y no la ministra del Interior o la ministra de Defensa? Y la Defensa ya no, porque Carabineros ya depende de Interior. La ministra de Interior, ahí está el punto, ¿no? Ya. Y lo segundo es que yo no sé si lo que ha expresado el señor ministro de Justicia, más allá del juicio de valor que uno puede hacer de sus palabras, representa al gobierno o son sus opiniones personales. Porque eso es muy complejo y en este gobierno yo creo que hay mucho de eso, que de pronto ocurre que la autoridad sectorial se mete en otros temas. Yo recuerdo a la ministra de la Mujer meterse en temas políticos de seguridad sin ningún tipo de conocimiento, digamos, ¿no? O a la ministra de Bienes Nacionales opinando temas propios del comité político. Entonces, y después cuando se generan polémicas, dicen, no, era una opinión personal. Lo que pasa es que cuando uno es ministro o ministra o es autoridad de gobierno, no está para dar opiniones personales. Ya. Da opiniones en función de su responsabilidad, del cargo que ostenta. Ya, pero uno Entonces, no lo entendería. sé. Ah, No sé en este caso. ya, uno entendería que las declaraciones del ministro Luis Cordero sobre el general Ricardo Yáñez, cuando dice yo esperaría que evaluara su renuncia, las está haciendo a título de ministro de Estado, no a título personal. Está O invitado sea, ayer como ministro, no como opinólogo, ¿no? bueno, vuelvo a insistir, lo que pasa es Mm. que es de como una ocurrencia en este gobierno que de pronto las autoridades más bien antepongan la ética de sus convicciones ante la ética de la responsabilidad que demanda el cargo. Y eso es un error que incluso el propio presidente ha cometido en varias oportunidades, cuando se da un gustito, digamos, de decir alguna cosa contra la prensa, por ejemplo. Ujú. Bueno, se lo puede pensar, Ya, pero en su condición de presidente de la República él tiene que velar por la libertad de prensa, por bien. ejemplo. Felipe Arboe, usted como ex subsecretario del Interior y que ha seguido además, ha seguido y ha profundizado en la situación de las policías, del crimen organizado, más allá, digamos, de las palabras del ministro Cordero, ¿cuál es cómo evalúa usted el escenario en el que estamos? ¿La renuncia de un director general de la Policía de Investigaciones? Cada vez, ¿no es cierto?, nuevas revelaciones de las filtraciones que le hacía un abogado importante, influyente de la plaza como Luis Cordero, pero también a la par, ¿no es cierto? Como Luis Hermosilla, ¿no? Luis Hermosilla, me retracto, me confundí. Y segundo, ¿no es cierto?, con una situación muy compleja del director general de Carabineros que va a ser formalizado ahora en mayo. ¿Qué escenario está viendo usted? A ver, primero yo diría desde el punto de vista del país, digamos, y la ciudadanía, es una situación muy compleja porque estamos en un escenario donde mayoritariamente, según todos los estudios, existe una sensación de inseguridad que una de las causas que dicen los ciudadanos es que sienten que el sistema de seguridad no tiene capacidad para protegerlos. Pero luego, consultados frente en qué instituciones tienen mayor nivel de confianza, aparecen las policías por lejos, más arriba, digamos, de las autoridades políticas. En consecuencia,
cuando se produce una situación como la que estamos viviendo, evidentemente se dinamita o por lo menos se mella la credibilidad de las instituciones policiales. Y eso es muy complejo en este escenario de inseguridad, porque la gente ya no sabe en quién confiar. Entonces, ahí hay un primer problema. Ujú. El segundo es que efectivamente hay una situación que es diametralmente distinta, pero que puede tener consecuencias similares entre el general director de Carabineros y el director general de la PDI. Ya, Este último, el de la PDI, hoy día siendo acusado por delitos de revelación de información relevante para investigaciones penales. Es decir, es un hecho propio por el cual se le acusa, ¿ya? Mientras que el general director más bien es de responsabilidad de mando con ocasión de los hechos ocurridos en el marco del estallido social. Son dos situaciones completamente sí. distintas. Uno es por Pero que, acción y el pero otro que es van por a, omisión. claro, pero que van a terminar finalmente, según lo que ha dicho el Ministerio Público, en la misma resolución judicial, que es la formalización, paréntesis, no condena. En ese escenario, la pregunta es, ¿cuál es la decisión, cuál es la posición que el gobierno de Chile va a tomar respecto de una autoridad formalizada? Que hoy es un director de la policía, mañana es el otro, pero pasado mañana podría ser un ministro, subsecretario. ¿Cuál es la posición que va a tomar? Si la posición es autoridad formalizada, autoridad renunciada, bueno, viene una segunda pregunta, un doble clic. ¿Conviene esperar hasta el 7 de mayo, que es la formalización del general director de Carabineros, para hacer el cambio? ¿O convendría, comillas, hacer la pérdida inmediata de las dos instituciones? Ya, pero uno Pero entiende, una decisión como esa, sí, perdón, pero una decisión como esa también sería injusta, porque mezclaría dos situaciones, como decía, uno por acción y otro por omisión. claro. No, pero lo que le digo es que esa pregunta que usted hace, Felipe Arboe, de alguna manera la respondió anoche en Tolerancia Cero el ministro Luis Cordero, ¿no? Cuando finalmente Es que insta a que el general Ricardo Yáñez dé un paso al costado. Uno entiende que finalmente el gobierno toma bueno, una opción con eso. es que por eso partí con mi duda, Ya, dada la historia de estos 2 años de gobierno. No sé si esa declaración del ministro de Justicia es en representación del gobierno de ya. Chile, porque si es así, va a ser muy incómoda la pauta que tiene hoy día el presidente de la República con el general director. Hoy van a estar en Maipú, juntos. Si Mm. eso, el ministro de Justicia debió haber evaluado que va a poner al presidente de la República en una situación muy incómoda, porque hoy va a compartir el escenario y el micrófono con el general director, autoridad a la cual el ministro de Justicia, no sabemos si en nombre del gobierno o del suyo propio, digamos, está sugiriendo que dé un paso al costado. Bien, vamos también, Felipe Arboe, al caso más complejo probablemente, y en la formalización que será mañana del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, porque a esto se suma, además de lo que usted dice, ¿no? De que los cargos de la Fiscalía son imputarlo por revelación de secreto contemplado en la Ley de Activos e Infracción y el deber de la reserva de los empleados públicos de documentación que manejan. Ese es, pero cuando sabemos que aquí hay 12 filtraciones más, según las grabaciones que se tienen, en casos complejos como caso Dominga, Enjoy, Torrealba, Guevara, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted cómo lo recibe usted? ¿Usted ha pasado por el gobierno? ¿Entiende el rol de las policías? ¿Qué le despierta esto a usted? Además, me imagino yo que de una cierta preocupación. Bueno, evidentemente, lo primero es que recordemos que la Policía de Investigaciones es la policía científica, la encargada de hacer las pericias, que incluso pueden servir de base para que los fiscales determinen si una persona puede ser imputada o no de un delito. Entonces, ahí hay un primer problema. El segundo que uno tiene que preguntarse es por qué se le informaba a este abogado respecto de diligencias en causas judiciales en las cuales él, por lo menos formalmente, no aparece vinculado. Tú No era el dices abogado. O como sea, el abogado, de la claro, compraventa de la minera Dominga, esa dice usted. o sea, yo leí, por ejemplo, las palabras del abogado de la causa, en ese caso del abogado del expresidente Sebastián Piñera, Juan Domingo Acosta, que dice, mire, no tengo idea por qué le entregaban esa información a él, porque el abogado soy yo, nunca me entregó nada de información, y además la investigación no es secreta ni reservada, razón por la cual por los conductos regulares yo obtenía todo eso. Entonces, también surge la duda del cuál fue la motivación del abogado o bajo qué supuesto, digamos, o bajo qué petición eventual él recibía esa información. Lo desconozco, raro.
Ya. Bueno, pero será raro respecto de la versión que entrega el abogado, pero estamos hablando de una situación que se está dando en la que se dio en la Policía de Investigaciones con un abogado muy influyente de la plaza y en la que aquí hay causas que probablemente la sospecha no es solo que había información que no podía entregar porque era secreta. ¿Cómo se pudo dañar también algunas investigaciones? Sí, efectivamente. Bueno, y por eso entiendo que han declarado ya 4 fiscales, digamos, y por eso ponía el énfasis en eso. Al final del día, la Policía de Investigaciones, que es una institución respecto a la cual tiene que seguir habiendo una alta credibilidad, es la policía científica, la que hace las pericias, la que hace los peritajes contables, la que hace los peritajes informáticos. En consecuencia, parte de la fe judicial descansa en la buena fe y en la capacidad técnica que tiene esa policía. Por eso que es tan delicado una situación como esta, que, guardando las proporciones, puede ser tan delicado como le ocurrió en el caso Huracán. Recuerda usted que cuando había ciertas información de inteligencia que había sido adulterada, que es justamente la información que se utilizaba para que los jueces tomaran decisiones. Entonces, cuando la policía encargada de entregar los elementos técnicos, está informando a aquel que aparentemente no tiene un rol, o bien si lo tiene es un rol oficioso, y que está en contra de los intereses del Ministerio Público, que es el encargado de las investigaciones, uno dice, chuta, ¿en cuántas causas más puede haber ocurrido esto? ¿No? Mm. Sí, claro. Ahora, por eso yo creo que Chile tiene que hacer, como país, tenemos que hacer una revisión. Aquí no puede haber autoridades, cualquiera sea, que no tengan niveles de control. Creo que los niveles de control respecto a la política van creciendo y cada vez más. Probablemente vamos a tener que hacer esto mismo respecto no solo a las policías, también de los fiscales y del Poder Judicial. O sea, Chile tiene que tomar como Estado medidas preventivas para evitar, en el marco de la penetración del crimen organizado, situaciones que después tengamos que lamentar de intervención eventual de algunas personas en el Poder Judicial o en el Ministerio Público o las policías, que son los intervinientes directos en los procesos. Sí, hablamos esta mañana en Primera Pauta con Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior. La institucionalidad, palabra clave probablemente en este conflicto que se abre con las dos policías cuestionadas por razones distintas, como usted bien dice, pero la institucionalidad que ya viene un poquitito craquelada en nuestro país puede sufrir un embate mayor. ¿Tiene usted esa preocupación? Lo planteaba también el propio ministro Luis Cordero ayer en esta entrevista en Tolerancia Cero, ¿no? Que decía que le preocupaba mucho lo que podía venir y cómo esto afecta a nuestra institucionalidad. O sea, yo creo que efectivamente cuando el presidente Ricardo Lagos insistía mucho en la frase de que hay que dejar que las instituciones funcionen, partía de un supuesto de que cada institución tenía procesos, procedimientos y formación suficiente para poder desempeñar bien su función. Y lo que estamos viendo es que hay ciertos elementos, porque tampoco quiero hacer un juicio a todas las instituciones ni a todas las instituciones, que no los tienen. Y por eso que es tan importante, como decía antes, prevenir. Porque las sociedades cuyas instituciones son penetradas por el crimen organizado o por la corrupción, son sociedades que al final del día carecen de legitimidad democrática, y eso es un tremendo problema. Aquí hay que revisar, insisto, lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la policía, también en la política, que es relevante, digamos, para evitar situaciones que después nos podamos encontrar más complejas. Pero ¿quién revisa a quién, señor Arboe? ¿Quién revisa a quién? Bueno, los estados, los sistemas políticos debieran tienen controles cruzados. A mí me parece, por ejemplo, lo vengo planteando hace mucho tiempo, que las investigaciones respecto, por ejemplo, del Ministerio Público no debiera hacerlas el propio Ministerio Público. Por un tema también de oxigenación de las investigaciones, debería hacerlo, por ejemplo, un ministro de la Corte de Apelaciones. O las investigaciones de un ministro de Corte de Apelaciones tienen que quedar, como quedan en manos de un fiscal, deberían ser juzgados por otro, ¿te fijas? O tú deberías poner, por ejemplo, ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, a ciertas relaciones de parentesco entre unos y otros. Entonces, creo que hay que adoptar medidas, dado el nuevo escenario, que es distinto al de los 90, hay que adoptar nuevas medidas. El Estado tiene que defenderse de la tentación natural del crimen organizado. Que finalmente la cooptación de funcionarios públicos también. Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, esto mismo lo quiero acoplar a la discusión que tuvimos a comienzo de la semana pasada sobre si correspondía o no militares en las calles de grandes ciudades en infraestructura crítica, que es un poco la petición que hizo el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich.
Y se lo planteo por lo siguiente, porque el subsecretario de Prevención del Delito el jueves pasado decía que poner a las militares en labores de seguridad podría debilitar, ¿no es cierto?, a la policía, a carabineros y a la policía de investigaciones. ¿Ya? Entonces, esto cambia lo que se ha descubierto, lo que se ha develado en estos días respecto del rol de la policía de investigaciones. ¿Cambia el foco o no con respecto del tema del debate sobre si corresponde o no militares en las calles? No, yo creo que este debate, o sea, esta situación del director de la Policía de Investigaciones no debiera tener ninguna influencia en la decisión final si se sacan o no los militares a la calle. Pero son cosas distintas. Lo que decía al principio, sí, afecta la credibilidad, digamos, de parte de la ciudadanía, pero desde el punto de vista práctico, primero, el alcalde Bodanovich no le está hablando, digamos, ni a la academia, ni a los militares, ni al gobierno. Le está hablando a sus electores, o sea, es un tema electoral. Segundo, es un tema muy popular, por lo demás. Segundo, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el subsecretario de Prevención del Delito hace una advertencia muy legítima, porque sacar los militares a la calle para labores de seguridad interior, dicho así como lo planteó el alcalde originalmente, implica asumir que la policía no fue capaz de controlar la seguridad. Y declarar, comillas, interdicto en institución como la policía carabinero es bien delicado, digamos. Entonces yo diría, si el problema es la falta de policía, bueno, veamos cómo resolvemos ese problema. Por ejemplo, poniendo o encargándole, encomendándole a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la custodia de frontera. Usted va a liberar cerca de 400, 500 carabineros. Luego usted dice, mire, sabe que adicionalmente vamos a liberarlo de todas las funciones administrativas dentro de las comisarías cuando van a tomar las denuncias, las constancias, ahí tiene otros tantos carabineros. Después tiene que haber una discusión, oiga, ¿sabe qué? Debiéramos dejar a carabineros solo previniendo, no investigando. Ahí tiene el 7% de la votación adicional. Entonces, uno puede ir reemplazando, pero meter a las Fuerzas Armadas, yo le quiero advertir, primero la experiencia comparada no dio buen resultado. México, Brasil, son experiencias fallidas en materia de seguridad interior. Si usted me pone como ejemplo Francia, Inglaterra, España, yo digo que ellos están más bien en cuidado de infraestructura crítica, ese es otro escenario. Pero lo que se le está planteando a la gente, lo que planteó el alcalde o algunos alcaldes, es que los militares vayan a cumplir labores de seguridad interior. Eso le parece populista. Que es muy distinto, además, a estar parado con un fusil en la entrada del metro, que es completamente distinto, porque si hay un delito en el metro, que no sea un ataque a la estructura, a la estación, el militar no va a participar de eso. Y no va a participar primero, porque no está dentro de su misión. Segundo, porque no está capacitado para disuadir. El militar está capacitado para eliminar al enemigo, no para disuadir. Y tercero, seamos súper claros, porque el gobierno no le da una misión. No le dice, mire, usted tiene que eliminar este problema. No, el gobierno lo manda y le dice, mire, ¿sabe qué? Evite que se afecte la infraestructura crítica. ¿Qué significa eso? Presencia. Punto. Ya, entonces, pero también es súper complicado, ¿te fijas? Sí, pero también me voy a poner, digamos, en la contraparte. También tenemos experiencia de militares, ¿no es cierto?, en la macrozona sur y en la macrozona norte que sí han funcionado. Es cierto, no son recintos, no son lugares urbanos, no es en el corazón de la ciudad. Es que eso marca la gran diferencia, Claudia, porque resulta que cuando usted pone a militares en un centro urbano, una bala militar puede perfectamente traspasar una vivienda social. Bien. Perfectamente. Y por tanto lo que puede ocurrir es que tengamos situaciones que después signifique todo un cuestionamiento al rol que ese militar tuvo en la participación, si fue proporcional o no, etcétera. Entonces yo creo que es muy, muy compleja la decisión. Creo que hay que estar muy seguros y además explicarle honestamente a la gente cuál sería el rol. Porque si el presidente de la República, como dijo el otro día, que estaba pensando, bueno, lo importante es que nos diga si está pensando en sacarlos para seguridad interior, como pidió el alcalde, es decir, sí, que uno los vea rondando las plazas, las poblaciones, o bien solo para infraestructura crítica. Bien. Porque esa es otra situación. Sí. Pero eso no va a resolver el problema de fondo de la gente que se siente insegura en el país. Bien. Ahora, lo que viene, ustedes dicen son discusiones distintas. A mí me parece que son discusiones que se unen en la constelación de las conversaciones que está teniendo el país en estos días por la crisis de seguridad. La pregunta también tiene que ver, se la quiero preguntar, usted conoce bien, al interior de los cuarteles. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, que la Fiscalía está indagando el traspaso de información por parte del director, ¿qué estará pasando al interior? ¿Le preocupa lo que pueda estar pasando al interior de los cuarteles, tanto en Carabineros? Bueno, lo que decimos, eso es por omisión, lo que sucede con el director general de Carabineros. Pero ¿puede ser esto un factor
también en esta línea de que hay que fortalecer a las policías, que haya, ¿no es cierto?, un clima como de desafección por lo que están viendo? Bueno, evidentemente, yo creo que todo lo que ocurrió con ocasión del estallido social, el enjuiciamiento de los carabineros, las pensiones, digamos, y los indultos, digamos, a aquellos que agredían a carabineros, son y han generado un impacto muy negativo al interior de la institución. No se lo van a decir públicamente, porque no es el modus operandi de la policía andar haciendo conferencias de prensa y tampoco tienen sindicatos. Pero evidentemente la gente dice, chuta, nosotros por mandato constitucional Sí. tenemos que restablecer el orden público. Y resulta que hay políticos que sentados en un escritorio creen que se la saben todas, dictan cátedra y nosotros resulta que terminamos todos presos. Y los delincuentes con pensión de por vida. Mejor incluso de la que vamos a tener nosotros. Entonces se generó un cuadro muy, muy complejo que entiendo ya que han hecho un trabajo interno para ir revirtiéndolo sobre la base de señales de apoyo. Esta situación de ahora obviamente afecta la moral interna en la PDI porque finalmente es su director general. Ahora, vuelvo a insistir, el comportamiento, Ujú. el mal comportamiento de un funcionario o de un grupo de ellos no puede servir de base para un cuestionamiento institucional en su conjunto, porque la cantidad de procedimientos adecuados, buenos, sacrificados que realizan las Ujú. policías son muchos más que los Bien. delitos que se han cometido. Felipe Arboe, subsecretario, ex subsecretario del Interior, ex convencional, muchísimas gracias por arrancar esta semana poniendo un poquito en perspectiva los temas que son bien delicados, ¿no es cierto?, en esta crisis de seguridad, en medio de esta crisis de seguridad. Que esté muy bien, muchas gracias.